Ya la seguimos enseguida porque ahora estamos en comunicación. No, no tengo miedo. Ya le contesto, doctor. Ah, ¿no? Estamos en comunicación ahora con... Ay, perdón, conchito, que se me fue. Ay, Mariano Cáceres. Sí, Mariano Cáceres, magíster en finanzas y además... Ah, mira, socio de Levergage. Ay, que me lo diga él. Consultora financiera. Ah, tomá vos. Mariano, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Pará, que me sorprendí. Pará, ¿qué pasó, papá? Sí, lo mismo que dijiste vos, que no hay que tener miedo. Eso. Muy bien. ¡Eso me gusta! Así es. Levergate. Leverage. Bueno, felicitaciones. ¿Qué quiere que te diga? Muchísimas gracias. Ahora muy bien, Mariano. Muy bien, me sorprendió. ¿Viste? Esto no la tenía, ¿viste? Bueno, perfecto. Gracias, Mariano. Siempre hay novedades, como en la economía argentina, ¿viste? Sí, bueno, pero pará, que seamos un poquito más estables. Que haya novedades, pero no todos los días, todo el tiempo. Sí, Mariano, te consultaba por lo siguiente. A ver, economía argentina tenemos datos todos los días, pero ahora hay que sumar el pánico mundial. El pánico mundial que fue una estrepitosa la caída de las bolsas en las últimas 27, 28 horas. Han caído todas las bolsas del mundo, pero a niveles muy preocupantes, en algunas superando los 2 dígitos. Esto es por el incremento de la tasa de interés que impuso la Reserva Federal de Estados Unidos. Explícame esto, ¿qué está pasando? Como habíamos conversado en alguna otra oportunidad, iba a ser un año en donde, producto de la inflación y de muchos años de tasa en niveles de cero, la Reserva Federal de los Estados Unidos iba a tener que ponerse a tono para combatir y solucionar este problema de la inflación que viene azotando al mundo desde el último año a raíz de varios temas. Primero, la emisión monetaria, que fue una respuesta para salir de la pandemia, y la segunda, de los cuellos de botella generados por la misma pandemia, es decir, no se podía producir la cantidad que el mercado demandaba, entonces como en economía ajusta todo, ajustaba por precio. En eso, si bien el mercado ya iba pensando a principio de año que iba a haber alguna moderación de la tasa para atacar este fenómeno, la realidad es que se encontraron con un cachetazo de que la inflación no era más transitoria como creía la Reserva Federal, sino que ya era un fenómeno que estaba instalado. En eso, si le sumamos que si bien los mercados ya descontaban una suba del nivel que hemos visto, lo que fue llamativo o lo que alertó a los inversores a nivel global es la idea de una potencial recesión en Estados Unidos, que eso arrastraría a nivel global al resto de los países para el segundo semestre del año que viene. Es decir, no ha sido solo el tema tasas, que las tasas en sí es algo que se descontaba, incluso al momento de la decisión los mercados festejaron porque había algún grupo de analistas un poco más pesimistas que esperaba que subiera un 0,75 y no un 0,50, luego del discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y del análisis del statement o el informe que emite la Reserva Federal cuando sube la tasa, dijeron, nosotros pensábamos que iba a subir la tasa, pero que el crecimiento económico global y norteamericano iba a ser sólido. Y acá empezaron esos interrogantes, porque si bien, vale aclarar que no hay recesión este año y probablemente no haya recesión este año, independientemente de los malos datos que tuvo Estados Unidos en el primer trimestre al respecto de este tema, y si bien la tasa de crecimiento sigue siendo mayor a la proyectada a nivel histórico, digamos, las dudas que empiezan a crecer sobre una potencial recesión para el segundo semestre del año que viene hace que todo el mundo cambie sus proyecciones y diga, bueno, si la economía está en recesión, probablemente las empresas que no estén preparadas para enfrentar esos escenarios van a empezar a perder plata, y por eso se ajustaron las valuaciones, pero bueno, entiendo que hay una sobrereacción de los mercados que hace que, bueno, sea como una espiral. Si se asustan los más grandes, los más chicos se asustan y todos se vuelven a asustar y se asustan más, y eso es lo generado en esta situación. Si bien, por último, vale aclarar que los precios de los activos internacionales en los últimos 2 años volaban, estaban en máximos históricos y rompían máximo histórico de nuevo y los volvían a romper, hoy dijeron, bueno, acá hay algo que estábamos un poco
lo diría en lenguaje vulgar, medios manija, y nos pasamos de rosca. Entonces, el ajuste viene por ese lado. Pero la realidad yo no me asustaría, sí tendría cuidado y reacomodaría mis inversiones al respecto, pero tendría cuidado al momento de empezar a invertir, o si yo tuviera que abrir una cartera hoy, tendría cuidado y elegiría solo sectores que se vean beneficiados en este contexto, porque no es lo mismo que pasaba después de la pandemia y en 2021, que uno entraba al mercado financiero, sobre todo en Argentina desde CDR, que es una posibilidad de invertir en acciones afuera de peso, y todo subía. Eso no va a pasar, ahora se va a requerir más selectividad en los activos a comprar. Bien, perfecto. A ver, Mariano, la Reserva Federal tenía como la necesidad ineludible de incrementar las tasas de interés. Tenía que sacar dólares de circulación luego de la emisión que terminó operando para la pandemia, que sabían que le iba a generar inflación. Entonces ahora están tomando nada más y nada menos que el camino, te diría que hasta más ortodoxo y tradicional. ¿Coincidís conmigo? Exactamente, es el camino contrario. Dicen, tenemos que enfriar un poquito la economía para evitar que la escalada de precios siga. Entonces la receta tradicional de cualquier economista es subir la tasa, y también la Reserva Federal busca otro punto, que es cuidar su credibilidad, porque es muy importante que los bancos centrales tengan credibilidad cuidando el valor de su moneda. En esto la Reserva Federal lleva muchos años tratando de ser laxa y buscando que crezca la economía, pero bueno, no había inflación. En este momento tiene que cumplir con su objetivo, que es cuidar el valor de la moneda, y una moneda tan importante como el dólar, que es la moneda de comercio internacional. Claro, total, absolutamente de acuerdo. Esto no implica, entiendo yo, que más allá del proceso de acomodamiento que estamos viendo, ¿sí? Estamos viendo un proceso de acomodamiento, digo, por eso se movieron tanto las acciones en los últimos 4 días. Sí, para arriba inicialmente, después con una caída que logró en algunos casos y momentos superar los 2 dígitos, que para una bolsa, la bolsa más importante del mundo, es caótico. Claro, no. Hablaban de que se había perdido algo así. Bueno, no voy a dar un número porque el número es impresionante. Sí, un par de trillones de dólares. Sí, eso sucede en estos procesos de ajuste, pero a ver, yo le repito, esto es algo casi matemático, porque el precio de las acciones son un flujo descontado con una tasa de interés. Si la tasa de interés es chiquita, el valor final o el valor presente es grande. Si la tasa de interés con la que yo descuento es más alta, eso implica que sea más bajo. Es decir, ahí hay un punto en donde es matemática, no hay magia. Lo que sí sorprendió es la otra pata, es el tema del crecimiento económico. Ese es el susto en los mercados. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico te implica que vos también estás haciendo, no solo que la tasa sea más grande para descontar, sino que el flujo, que es lo que vos terminás descontando, sea más chico. Si vos tenés que descontar un número más chico o dividir un número más chico en un número más grande, eso te genera que el número resultante sea mucho más chico. Entonces, a ver, por un efecto que es, digamos, tratando de llevarlo a la matemática, es un punto en donde necesariamente tienen que ajustar los precios de los activos, y sobre todo aquellos que estaban sobrevaluados en términos históricos. La verdad que había papeles que, si uno los analiza y se sienta a ver los balances, tenían precios que eran casi irrisorios. Probablemente había empresas que yo necesitaba 100 años de la ganancia de esa empresa para recuperar mi inversión. La cuestión que es ilógica, salvo en compañías muy chiquitas o startups que están empezando, y es porque uno proyecta que va a multiplicar sus ganancias por montones o de a 2 dígitos por año. Bien. Pero en este caso quedaron caros algunos papeles y bueno, han tenido que ajustar. Ahora, Mariano, la realidad. Sí, está bien. Y ahí era el proceso inflacionario que está atravesando Estados Unidos, que lo traduzco ya rápidamente en una devaluación del dólar. Se calcula que es un 6% anual, es lo que hasta lo último que tenía. Por eso toma esta decisión la Reserva Federal. Va a terminar impactando en todas las economías del mundo, porque es el principal moneda activo. de circulación, el principal activo. Exactamente, de activo de refugio. En eso sí tenés razón. La Reserva Federal en sus últimas proyecciones, que las lanza trimestralmente,
hablaba de una tasa este año del 4%, pero la mayoría de los analistas hablamos de una tasa de inflación del 6%. Y eso sí, te afecta globalmente, y a los mercados emergentes como el nuestro, ni te digo, porque no solo genera que el dólar busque fortalecerse y produce lo que se llama flight to quality, es decir, los mercados más riesgosos o emergentes, cuando hay colocaciones financieras, dicen, bueno, si Estados Unidos sube la tasa, es decir, me va a rendir más mi plata en un contexto donde es menos riesgoso. Entonces los dólares de los países emergentes como el nuestro se van hacia Estados Unidos y eso genera debilidad en los países emergentes como el nuestro, además de impactar en el precio de los bonos de países como Argentina, como Brasil, como el resto de la región, que se han visto fuertemente impactados en esta semana. Es decir, no solo los activos norteamericanos caen, sino también los de los países emergentes. Es decir, si pierde plata el país que es el motor de la economía mundial, ¿qué queda para el resto de los países que son mucho más chicos? Imagínate. Sí, no me está dando buenas expectativas. Se la ponemos de sombrero, ¿querés decir vos? En esto ojo, Sí. a veces uno dice, bueno, a ver, si bien desde la macro real me complica un poco, pero en estas situaciones donde se generan oportunidades para comprar papeles baratos. Es decir, hay que tener buen timing o entrar en el momento correcto, pero yo te diría que me siento más seguro entrando a comprar papeles en un contexto donde los precios son baratos o sus múltiplos representan precios baratos, que en contextos en donde todo es carísimo, porque el secreto de los inversores financieros sobre todo es muy fácil, es comprar barato y vender caro. Lo difícil es saber cuándo está caro y cuándo está barato. Claro, obviamente, esa es la regla básica número 1 del mercado. Bueno, lo cierto, y no sé si coincidís conmigo, que más allá de esta decisión que era esperable, no sé si en el porcentual, pero era esperable, de la Reserva Federal, hay que ver cómo se termina acomodando el resto del mundo. Hay que darle tiempo a esto, ¿no? Y va a haber, yo entiendo que va a seguir habiendo reacomodamiento porque acordate que quedan 5 reuniones más de la Reserva Federal este año y está proyectado por la mayoría de los analistas de que va a haber suba de tasas en todas. Entonces, probablemente sigamos viendo ajustes, salvo que tengamos alguna muy buena noticia respecto del crecimiento económico, que se termine la guerra y eso provoque que algunos cuellos de botella, los precios de la energía vuelvan a ser un poco más bajos, si no, probablemente sigamos sufriendo en el mercado ajustes como el que hemos visto en esta semana y durante también la semana pasada. Bien. Sí, perfecto. te quería consultar la disposición que se conoció ayer del Banco Central de la República Argentina, que es prohibirle el uso de las Bitcoin directamente o criptomonedas a todas las entidades financieras que están respondiendo bajo las normativas del Banco Central. ¿Esto qué es? ¿Un humo? ¿Va a afectar de algún modo? ¿Operaban las entidades financieras con criptos? Esta semana hubo dos entidades financieras, un banco digital y otro banco grande de Argentina, de los más conocidos, Sí. que lanzaron como novedad que se iba a poder operar en criptomonedas. Al respecto, la realidad es que los bancos centrales en el mundo hoy tienen una dicotomía en una herramienta financiera que se está empezando a usar bastante, si bien no está popularizada del todo como moneda de cambio para comprar y vender, pero el problema principal que tiene es que todo es regulado en el mercado financiero y este tipo de productos es descentralizado. Entonces, la verdad que le falta algún tema de estudio y de resolver varios problemas para brindar seguridad, porque lo que el sistema tiene que brindarle a las personas es seguridad. Y la duda siempre en esto es que al ser un mercado no regulado, el de las criptomonedas, te dice, che, la verdad que es algo nuevo, que se viene usando, que es necesario probablemente para el futuro. Yo no sé si serán este modelo de cripto, serán otro, pero esto se viene, el dinero digital se viene y es lo que probablemente se use en el futuro, pero la verdad es que no tienen forma hoy, dado la
la génesis que tiene las criptomonedas, que es descentralizado, es decir, no hay una autoridad que pueda decidir o resolver ante conflictos, y eso genera inseguridad en el sistema financiero. Es decir, tienen que adaptarse una tecnología jurídica anterior a la nueva. Entonces, me parece que es más un freno hasta que puedan llegar a resolverlo que un ataque en sí, porque la realidad es que la incertidumbre de la falta de algo que sea regulado es lo que provoca que los bancos centrales no puedan terminar de resolver este tema. Y bueno, y el miedo es que se mezcle con el otro universo. Por lo tanto, me parece que hasta que no haya una regulación o no haya tomado una posición el Banco Central Argentino al respecto de estos activos, no va a haber posibilidad de operarlos en el banco como si fuera un usuario en el home banking. Claro. Sí, exactamente. Che, Mariano, te agradezco la claridad de siempre, te mando un gran abrazo y bueno, y te deseo suerte. Bueno, muchas gracias, que tengan un buen fin de semana. Dale, abrazo, viejito. Mariano Cáceres, sí, magíster en finanzas, nos daba un pantallazo de lo